Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a la hora en la que usted vea esto. Bienvenidos a un nuevo video de ISA Services. Mi nombre es Abdeluciel, soy el contador especialista en el área de fiscal de ISA Services. El día de hoy hablaremos acerca de un tema muy interesante, el cual es la nueva forma de presentación para la DIOT 2025. Y les daré un pequeño ejemplo, características, detalles y cómo descargarlo del portal del SAT. Así que, adelante. Declaración informativa de operaciones con terceros, DIOT 2025. Nuevo esquema de presentación. Para comenzar, ¿qué es la DIOT? Es la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros que tiene como objetivo proporcionar al SAT un reporte detallado de todas las operaciones comerciales que una empresa ha realizado con terceros, específicamente en lo relacionado al impuesto al valor agregado. El sustento legal se encuentra enmarcado en el artículo 32, fracción 8 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en el cual se establece que los contribuyentes deben de proporcionar información relativa a sus operaciones con terceros. Sin embargo, ¿quiénes están obligados a presentar la DIOT? Dentro de la ley del IVA no se estipula de manera clara quiénes deben de presentar la DIOT, por lo tanto se entiende que todo contribuyente que realiza operaciones gravables debe de cumplir con esta obligación. Aunque en la resolución miscelánea fiscal aclara que las personas que están relevadas de presentar la DIOT son las siguientes: aquellas que se encuentren en régimen de incorporación fiscal, las que estén en régimen de actividades empresariales, enajenación de bienes, arrendamiento para personas físicas, siempre y cuando para estos últimos tres no rebasen los 4 millones de pesos anuales, y el régimen simplificado de confianza, ya sean personas físicas o personas morales. ¿Cuáles son las consecuencias de no presentarla en tiempo? Una de ellas son las multas económicas. Según el artículo 82 del Código Fiscal de la Federación, en su fracción 26, la multa para los que no cumplan con esa obligación será de 14,800 a 29,750 pesos. También establece que si hay reincidencia, la multa se aplicará al 100% por cada nuevo incumplimiento. Y sobre todo, y la más importante, la opinión de cumplimiento negativa. El SAT monitorea qué contribuyentes han cumplido con la presentación de la DIOT en tiempo y forma, y cuando detecta el incumplimiento, o en su defecto, el cumplimiento con error, la autoridad en automático generará un registro en la opinión de cumplimiento y será negativa. La novedad principal para este año fue que a partir del 3 de febrero del 2025, el SAT dispone de una nueva plataforma para aquellas personas físicas y morales que se encuentran obligadas a presentar la DIOT. El sitio está disponible para las siguientes opciones: declaraciones de ejercicio 2025 en adelante y las declaraciones extemporáneas del ejercicio 2024 y años anteriores. ¿Cuál es la nueva estructura para la DIOT 2025? En esa se cuentan con 5 rubros. Uno de ellos son los datos del tercero declarado, orientado a identificar los datos ya sea nacional o extranjero. El número 2 es el valor de actos o actividades. En esa sección se especifican los actos de las operaciones pagadas. El número 3 es el IVA acreditable, en el cual se registra el importe del IVA que se acredita, ya sea que se le haya aplicado una proporción de acreditamiento o no. El rubro número 4 es el IVA no acreditable. En esa sección se especifican los importes del impuesto no acreditable, ya sea por proporción, por carecer de requisitos fiscales o por estar relacionado con actividades exentas o no objeto del impuesto. Y en el rubro 5 son los datos adicionales. En él se encuentran los importes de los actos pagados a la tasa exenta, a la tasa del 0%, así como el manifiesto de que lo que estás presentando es correcto. ¿Cuáles son los beneficios de esta nueva plataforma? Uno de ellos es la carga batch mejorada, la cual te permite cargar archivos en formato TXT con la información de los proveedores de manera masiva. El número 2 es, si no tienes tantas operaciones durante el mes, la carga manual simplificada, pensada para quienes tienen pocas operaciones. Mayor capacidad. Ahora puedes enviar más de 40,000 registros sin la necesidad de acudir a una oficina del SAT. Y sobre todo, y uno de los más importantes, el acuse de recibo inmediato. Ese se genera un comprobante
una vez enviada la declaración. Una herramienta que nos va a ayudar bastante y nos va a simplificar el trabajo es la carga batch. Esta es la conversión de base de datos de registros de las operaciones con proveedores realizadas por los contribuyentes en archivos de texto. Esos archivos cuentan con la estructura necesaria para su aplicación e importación al sistema de la DIOT. Con eso evitaremos la captura directa y en consecuencia optimizaremos el tiempo invertido en la integración para la presentación de la DIOT en tiempo y forma. ¿Cuáles son los cambios relevantes para la DIOT 2025? Para el tipo de operación, se actualizan las claves de uso de acuerdo al tipo de tercero, en el cual ya se tiene clasificado a tus proveedores y se generan nuevas claves. El campo de llenado pasa de los 24 a los 54 campos disponibles para el llenado de la declaración y la separación de zona fronteriza en norte y sur, así como de las importaciones tangibles e intangibles. La inclusión de actividades no objeto de impuesto, el IVA no acreditable y que ya no es necesario instalar programas para el envío de la declaración como anteriormente se venía manejando, ni realizar la reimpresión de acuse posterior al envío de la información. Ahora bien, ¿cuál es el nuevo procedimiento de presentación en el portal del SAT? Se los mostraré a continuación. Una vez estando en la página del SAT, tendremos dos formas para poder accesar al nuevo aplicativo de la DIOT. Una de ellas es, si ya conoces el régimen en el cual estás inscrito, posicionarnos en personas o en empresas. Escoger el régimen en el apartado de declara y en donde menciona nueva plataforma para presentar tu DIOT. O bien, en trámites y servicios, dependerá si eres persona física o persona moral en el apartado de declaraciones, en donde dice informativas nos deslizamos hasta informativa de operaciones con terceros y en ingresa al servicio nueva plataforma. Aquí también tendremos algo adicional si lo hacemos por este medio. Nos posicionamos hasta abajo y encontramos documentos relacionados. Aquí en la pestaña número 4 tendremos una guía de llenado para poder entender un poco más acerca de esta nueva dieta para el ejercicio 2025. Y en la pestaña número 5 tendremos una guía de llenado para ejercicios 2024 y anteriores. Estas dos son guías que nos proporciona la página del SAT para poder entender un poco más. Una vez que ingresamos, nos va a pedir ya sea la firma electrónica o la contraseña y la clave CIE. En este caso, vamos a entrar con la firma electrónica. Una vez estando en el aplicativo, tendremos tres apartados: presentar declaración, consultar declaración e impresión de acuse. Si queremos presentar una declaración, nos va a solicitar las obligaciones que podemos presentar. En este caso, damos clic en donde menciona de la DIOT, la periodicidad que vamos a utilizar, el periodo que vamos a presentar y el tipo de declaración. Ahora bien, tenemos dos formas para poder presentar esta DIOT, ya sea sin operaciones o con datos. Si la decidimos presentar sin operaciones, únicamente nos va a solicitar irnos a totales y como pueden observar, no hay ningún dato. Aquí nada más debemos de seleccionar si aplicamos estímulos fiscales o no. ¿Qué sucede si la presentamos con datos? Aquí vamos a tener dos opciones, ya sea hacerlo de forma manual o de forma masiva con ayuda de una carga batch. Si lo hacemos de forma manual, nos posicionamos en formulario y tendremos que ir agregando los datos de todos nuestros proveedores. Sin embargo, les voy a mostrar un ejemplo de cómo hacer un papel de trabajo fácil, rápido y muy práctico y poder presentar esta declaración. Por lo que nos vamos a ir a presentarla con carga masiva y en formulario únicamente nos va a solicitar poder subir una carga batch.
Otra otro aspecto importante que nos da la plataforma es que si nos posicionamos en el simbolito de signo, en automático el portal nos regala una carga batch para el ejercicio 2024 y años anteriores, o para el ejercicio 2025 y años, o en este caso, a partir de este año. Así como una pequeña guía para poder llenar correctamente esta carga batch. Esto es importante que lo puedan leer más detenidamente para tener un poco más de noción respecto a cómo poderlo llenar de forma correcta. Ahora bien, les voy a poner el ejemplo de cómo hacer un papel de trabajo rápido y muy práctico para poder presentar su Dios. Todo dependerá de cómo ustedes manejen su información mensual y cómo tengan acomodadas sus facturas pagadas durante el mes. Entre mayor detalladas tengan esas facturas, se les hará más sencilla el poder presentar esta nueva forma de hacerlo con la nueva plataforma. Por ejemplo, nosotros lo hacemos a través de un libro de egresos, en el cual tenemos datos que nos interesan, como es el subtotal al 16%, el subtotal al 0%, el subtotal exento, el IVA al 16%, si existen retenciones de IVA y los RFCs y nombres de los proveedores con los que tuvimos operaciones durante el mes. ¿Esto en qué nos va a beneficiar a nosotros? En poder tener un mejor control y sobre todo poder elaborar mes con mes la DIOT de una manera más rápida. Por ejemplo, lo que hacemos es, una vez que ya tenemos todas nuestras facturas pagadas durante el mes, lo que haremos es pasar todos los RFCs de todas las facturas que pagamos. En este caso, lo que nosotros hacemos es, debido a que ya conocemos cuáles son los apartados que vamos a llenar para la DIOT, y en esos únicamente nos competen el subtotal al 16%, el subtotal al 0%, el subtotal exento, el IVA y el IVA retenido, debido a que al menos este contribuyente no tiene operaciones ni en zona fronteriza ni en zona sur. Entonces, una vez que copiamos los RFCs, copiamos los importes al subtotal del 16%. Hacemos lo mismo con el subtotal al 0%. Si tenemos subtotal exento, el importe del IVA a la tasa del 16% y en caso de que hayamos tenido IVA retenido. Esos son, se podría decir que nuestros datos iniciales, los cuales ya tenemos soportados a través de un papel de trabajo. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer para nosotros poder llenar la carga batch? De todos estos RFCs, como sabemos, algunos se repiten. Entonces simplemente los copiamos en otra línea y vamos a quitar los duplicados. Y vamos a utilizar una serie de fórmulas para poder pasar todos los importes que copiamos a tenerlos de manera resumida. En este caso vamos a utilizar redondear y sumar sí. Dentro de esta sección de datos, que nos busque el RFC y que nos sume
el subtotal del 16%. Cerramos el primer paréntesis y como la carga batch no nos permite utilizar decimales, que nos lo redondee a 0 decimales. Y simplemente protegemos fórmulas con F4 para que no se nos muevan y podamos copiarlas en los demás apartados. Aquí nos interesa el subtotal al 16%. Aquí nos interesa el subtotal exento. El importe del IVA. Y el importe del IVA retenido. Ahora que nos aseguramos que ninguna de estas fórmulas se va a mover, simplemente copiamos y hacemos una prueba rápida. Sumamos los importes que tenemos. En este caso, los importes al 16%, el 0% y el IVA, con los importes originales. Si se dan cuenta, existen variaciones de centavos. O aquí, por ejemplo, en el IVA tenemos una variación de 1 peso. Aquí, un consejo que yo les puedo dar es que tengan a la mano, ya sea una forma de poder sustentar que el subtotal corresponde al IVA y compararlo. En este caso, este redondea a la siguiente y listo. Ya tenemos nuestros importes completos. Ahora que tenemos todos estos importes ya de forma correcta, los vamos a pasar a una carga batch. En este caso, pueden utilizar la que el SAT les proporciona, como hace un momento se los mostré, o trabajar con una independiente. Aquí dependerá del giro y de tu operación el poder identificar qué campos vas a llenar. Si se dan cuenta, algunos son obligatorios y algunos son opcionales. En el caso del ejemplo que les estoy mostrando, únicamente vamos a utilizar estas columnas, que son el RFC. Los vamos a copiar. Si se dieron cuenta, no tenemos IVA retenido, por lo que el tipo de operación será otro. Si hubiésemos tenido algún IVA retenido, pues ya se puede mencionar que es una prestación de servicios y demás. En este caso, todas van a ser con el tipo de operación 85. Todos nuestros proveedores son nacionales y todos estos campos que ven aquí son única y exclusivamente si se prestan o tenemos operaciones con proveedores del extranjero. Nos pasamos al siguiente rubro, valor de actos o actividades. Como se los comenté, no tenemos ningún proveedor en zona fronteriza norte ni zona fronteriza sur, por lo que nos posicionamos en valor total de actos o actividades pagadas a la tasa del 16%, que son estas, y pegamos. No contamos con descuentos, tampoco importamos bienes y nos vamos a la siguiente categoría, que es el IVA acreditable. Aquí únicamente vamos a colocar el IVA que acreditamos. Si se dan cuenta, existe la opción de tener o colocar en base a proporción. En nuestro caso no aplica. Si en alguno de sus casos se aplicase, tendrían que llenar todos los demás rubros. Como no tenemos, o al menos en el ejemplo que les estoy mostrando, no tenemos IVA no acreditable, no es necesario llenarlo. La última categoría del papel de trabajo son los datos adicionales.
Si se dieron cuenta, no tenemos IVA retenido, por lo que nuestro valor será cero. Y aquí sí tuvimos operaciones a la tasa del 0%, que es lo que vamos a añadir aquí. Al final nos menciona si manifestamos que se dio efectos fiscales a los comprobantes que amparan esas operaciones. Le vamos a dar que sí con el número 1. Ahora bien, si se dan cuenta, aquí se fue armando una cadena de qué es lo que nosotros vamos a subir a la página del SAT. Este archivo lo que nos permite es el poder generar un archivo TXT. Y una vez que nos genera el archivo TXT, vamos a poder subirnos a la plataforma del SAT. Le damos en agregar desde archivo y para poder consultar la declaración, nos posicionamos aquí, seleccionamos el ejercicio, en este caso, declaración informativa de operaciones con terceros, y buscamos. Y aquí nos va a dar el acuse completo. Es importante que ambos los guarden en la carpeta correspondiente para tener un mejor control. Y en caso de, por alguna extraña razón, no puedan imprimir o descargar el primer acuse, simplemente nos vamos a impresión de acuse, ejercicio 2025, declaración informativa de operaciones con terceros y nos vuelve a dar el primer acuse. Y de esta forma es el aplicativo de la página del SAT. Algunos consejos que les puedo dar para poder presentar su DIOT 2025 son mantener un registro detallado de todas las operaciones con terceros, asegurándote de contar con la información completa y actualizada. Organizar la documentación necesaria de forma ordenada y accesible para facilitar la generación y presentación de la DIOT. Verificar que los datos ingresados en la DIOT coincidan con la información de tus comprobantes fiscales, declaraciones fiscales y estados financieros. Y sobre todo, el capacitar a tu equipo de trabajo para comprender los requerimientos de la DIOT y asegurar una presentación adecuada y poder enviar cada una de tus DIOTs en tiempo y forma. Ahora bien, ya que aprendiste un poco más acerca de la nueva DIOT 2025 y de cómo presentarla, si te generó alguna duda o alguna inquietud, no dudes en contactarnos. En todas nuestras redes sociales somos ISA Services, tu amigo en los negocios.